Bienvenidas y bienvenidos, estimados estudiantes. Para mí es un gusto volver a saludarlos en esta nueva videotutoría en la que hablaremos del reciclaje de los nutrimentos. Para iniciar, pensemos en las siguientes preguntas. ¿Qué es el compostaje? ¿Qué relación tiene el compostaje con la pirámide trófica? ¿Qué relación tienen las bacterias, hongos, insectos, lombrices y otros seres vivos en la descomposición de la materia orgánica? Jóvenes, en el tema anterior vimos que el flujo de energía en el ecosistema es un sistema abierto, puesto que al ser utilizada la energía en el seno de los niveles tróficos para el mantenimiento de las funciones vitales de los seres vivos, ésta se degrada y se disipa en forma de calor. No sigue un ciclo y fluye en una sola dirección. Sin embargo, en el caso de la materia, esto no sucede así. El flujo de la materia es un ciclo cerrado, ya que los nutrientes se reciclan. Pero ¿cómo circulan los nutrimentos dentro y entre los ecosistemas? Veamos, en contraste con la energía solar, los nutrimentos no descienden sobre la Tierra en un flujo continuo. Estos son elementos y pequeñas moléculas que forman los bloques constructores químicos de la vida, algunos llamados macronutrimentos, los que requieren los organismos en grandes cantidades. Entre ellos tenemos el agua, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Otros llamados micronutrimentos, incluidos el zinc, el hierro, el selenio, que estos solo se requieren en pequeñas cantidades. Veamos entonces qué son los ciclos bioquímicos, también llamados ciclos de los nutrimentos. Estos describen las rutas que siguen estas sustancias conforme se mueven desde las proporciones abióticas de los ecosistemas a través de las comunidades y de vuelta a los sitios de almacenamiento no vivos. Es decir, son procesos naturales que reciclan los elementos en diferentes formas químicas, desde el medio ambiente hacia los organismos y luego de forma inversa. Veamos el ciclo hidrológico, también llamado ciclo del agua. Este describe la ruta que sigue el agua mientras viaja desde su principal depósito, los océanos, a través de la atmósfera, a los depósitos en lagos, ríos o acuíferos y luego de vuelta nuevamente a los océanos. Este reciclaje del agua se da a través de procesos como la precipitación, la filtración en el suelo, la extracción del agua para la agricultura, el escurrimiento desde los ríos y la tierra y la evaporación. El ciclo hidrológico difiere significativamente de otros ciclos de los nutrimientos, ya que la porción biótica de los ecosistemas en él participa muy poco. Sin embargo, es un proceso fundamental que continuaría incluso si la vida en la Tierra desapareciera. Vamos a hablar ahora del ciclo del carbono. Es importante recordar que el carbono es un elemento esencial para los organismos vivos, pues forma el armazón de todas las moléculas orgánicas, las cuales son los bloques constructores de la vida. Este ciclo describe el movimiento del carbono desde sus principales depósitos, la atmósfera y los océanos, a través de los productores y hacia los cuerpos de los consumidores y descomponedores, y luego de vuelta nuevamente a sus depósitos. El carbono entra a la comunidad viviente cuando los productores capturan el dióxido de carbono durante la fotosíntesis y a través de procesos como la descomposición, la respiración, el fuego y la quema de combustibles, este elemento regresa a la atmósfera y a los océanos. Vamos a hablar ahora del ciclo del azufre. Este es el nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar sus funciones. Está presente en todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. El reciclaje de este elemento inicia cuando el azufre es asimilado e incorporado por las plantas. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas, los animales carnívoros consumen a los herbívoros y cuando los animales mueren, las bacterias convierten sus restos de nuevo en sulfato. Los nuevos sulfatos pasan al suelo para que las plantas lo utilicen nuevamente en forma de azufre. El azufre puede llegar a la atmósfera como un dióxido de azufre, que es un gas proveniente de los volcanes, de la descomposición de la materia orgánica y por acciones que haga el ser humano. Cuando en la atmósfera este elemento de azufre se combina con el agua, se forma el ácido sulfúrico, que
al momento de precipitarse se convierte en la lluvia ácida. Veamos ahora el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un componente crucial en la formación de aminoácidos, proteínas y muchas vitaminas. Este ciclo describe el proceso por el cual el nitrógeno se mueve desde su depósito principal, la atmósfera, hacia los depósitos de amoníaco y nitrato en el suelo y el agua, a través de los productores y hacia los consumidores y descomponedores para de nuevo regresar a sus depósitos. La atmósfera contiene el 78% del gas nitrógeno, pero entre todas las formas de vida, solo algunos tipos de bacterias son capaces de convertir el nitrógeno en una forma útil para las plantas y los productores. En el proceso llamado fijación del nitrógeno, las bacterias que fijan este elemento en el suelo y el agua descomponen los enlaces del nitrógeno y lo combinan con átomos de hidrógeno para formar amoníaco. Los descomponedores también tienen un papel fundamental en este ciclo y producen amoníaco a partir de los compuestos que contienen nitrógeno en los cuerpos muertos de los desechos. Por ello, a través de procesos como la descomposición, la ingesta de los productores, la aplicación de fertilizantes fabricado, relámpagos o la quema de combustibles fósiles, el nitrógeno regresa a su principal depósito, la atmósfera. Veamos ahora el ciclo del fósforo. Este describe el proceso mediante el cual el fósforo se mueve desde su depósito principal, la roca rica en fosfato, hacia los depósitos de fosfato en el suelo y el agua, a través de los productores y hacia los consumidores y los descomponedores, y luego de vuelta a sus depósitos. En contraste con el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, el fósforo no tiene un depósito atmosférico. A lo largo de su ciclo, el fósforo permanece enlazado al oxígeno en forma de fosfato y a medida que las rocas ricas en fosfato se descomponen mediante procesos geológicos, parte del fosfato se disuelve por la lluvia y el agua, lo que los lleva al suelo, los lagos y los océanos en forma de depósitos de fósforo que están directamente disponibles para las comunidades ecológicas. Pero ¿qué sucede cuando los seres humanos desestabilizamos los ciclos de los nutrimentos? Pues jóvenes, les cuento, sobrecargar los ciclos del nitrógeno y el fósforo daña los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, observen la imagen. Esta es un ave que quedó empapada de petróleo sobre las costas del Mar Negro después de un derrame de petróleo que hubo. También, si cargamos los ciclos del azufre y el nitrógeno, llevamos a una deposición ácida y a través de la lluvia ácida y la neblina se destruyen las estatuas por corrosión y también los bosques. Inferir en el ciclo del carbono contribuye al calentamiento global. Veamos, la luz solar entrante calienta la superficie de la Tierra y se irradia de regreso a la atmósfera. Los gases del efecto invernadero liberados por los procesos naturales y aumentados sustancialmente por las actividades de los seres humanos absorben cantidades crecientes de este calor y eleva la temperatura global. Pero en el proceso del reciclaje de los nutrimentos intervienen otros procesos. Uno de ellos es la fotosíntesis, en el cual se capta y almacena la energía solar en los enlaces de las moléculas orgánicas como la glucosa. Esta fotosíntesis tiene lugar en los cloroplastos que están contenidos en las células de las hojas. Consiste en reacciones, las cuales ocurren en dos fases diferenciadas. La fase luminosa, donde se realizan las reacciones obviamente luminosas, fotodependientes, es decir, que dependen de la luz, y la fase oscura, donde se llevan a cabo las reacciones fotoindependientes, es decir, que no necesitan la luz, o también llamado ciclo de Calvin. Cada fase se realiza en partes diferentes del cloroplasto, pero están conectadas por un vínculo muy importante, las moléculas transportadoras de energía. Estas reacciones toman la energía solar para recargar las moléculas portadoras. Dentro de las moléculas tenemos el ATP, o también llamado adenosín trifosfato, el ADP, llamado adenosín difosfato, el NADPH, que es la nicotinamina, adenina, nucleótido fosfato. En relación entre las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin podemos ver la siguiente ecuación, donde las moléculas simples de dióxido de carbono más agua
convierten la energía de la luz solar en energía química almacenada en los enlaces de glucosa y se obtiene como un subproducto el oxígeno. Pero ¿cómo se convierte la energía luminosa en energía química? Veamos los siguientes esquemas. Veamos entonces qué sucede en las reacciones luminosas. Observemos cómo la energía luminosa impacta el fotosistema 2. Acá se produce una corriente de electrones y también se da la fotólisis del agua, que significa que la molécula se divide en dos hidrógenos y un oxígeno. Este flujo de electrones bombea hidrógenos hacia el espacio del tilacoide, generando una gradiente de concentración. Esta gradiente de concentración de hidrógenos presente en el espacio del tilacoide permite el impulso del hidrógeno a través de la enzima ATP sintetasa y produce moléculas de alta energía, ATP. Veamos ahora entonces qué sucede en la fase oscura, o también llamado ciclo de Calvin. Tenemos en primera instancia la fijación del carbono, donde se combinan tres moléculas de dióxido de carbono con tres moléculas de una enzima llamada ribulosa bifosfato. De esta combinación surgen 6 moléculas de ácido fosfoglicérico. Posteriormente, la energía generada por ATP y el NADPH se usa para convertir esas moléculas del ácido fosfoglicérico en 6 moléculas de un componente llamado gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Posteriormente, con la energía del ATP, 5 de estas 6 moléculas del G3P se convierten en 3 moléculas de la enzima ribulosa bifosfato y una de esas moléculas del G3P deja el ciclo. Posteriormente, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se unen para formar una molécula de glucosa. Veamos entonces cómo se da el aprovechamiento de la energía en la célula. Este se da a través de un proceso llamado degradación completa de la glucosa, el cual se da en dos etapas. La primera de ellas es la glucólisis. La glucólisis comienza con la degradación de la glucosa, lo que da como resultado dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Parte de la energía de la glucosa sirve para generar dos moléculas de ATP. La glucólisis no necesita oxígeno y ocurre de la misma manera en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Las reacciones de la glucólisis siempre se van a llevar a cabo en el citoplasma de la célula. La segunda etapa se llama respiración celular. Esta ocurre en la matriz mitocondrial. Durante esta etapa, las dos moléculas de piruvato producidas en la glucólisis se degradan en 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. Esta etapa sí necesita oxígeno y de ella vamos a obtener 34 o 36 moléculas adicionales de ATP por cada 2 moléculas de glucosa que se desintegren. Veamos ahora entonces qué pasa durante la glucólisis. Observen en el número 1, se da la activación de la glucosa. Aquí se aprovecha la energía de 2 moléculas de ATP para convertir la glucosa en la muy reactiva fructosa bifosfato, que se degrada en 2 moléculas reactivas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego se va a dar la producción de la energía, es decir, que las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato sufren una serie de reacciones que generan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. La glucólisis da como resultado una producción neta de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa. Veamos ahora qué pasa durante la respiración celular. Bueno, antes de continuar con el proceso de respiración celular, se debe dar la formación de un compuesto que se llama acetilcoenzima A. Este compuesto se forma a partir de la molécula de piruvato que se une a una coenzima A para obtener el producto acetilcoenzima A, que es el componente que necesitamos para iniciar el siguiente proceso, que se llama ciclo de Krebs. Posteriormente a la formación de la acetilcoenzima A en la primera etapa de la respiración celular, sigue la segunda etapa que se llama ciclo de Krebs. Este consiste en una serie de reacciones donde la acetilcoenzima A va a pasar
a formar diferentes compuestos, como el citrato, el succinato, el fumarato, el malato. Todos estos compuestos que surgen en el ciclo de Krebs generan a través de cada reacción moléculas de alta energía, como el NADH o el ATP o el FAD, que los vamos a necesitar en la cadena de transporte de electrones. Es importante observar que también en este ciclo de Krebs se libera dióxido de carbono. Ahora veamos, en la segunda y tercera parte de la etapa de la respiración celular, podemos observar que tenemos a la cadena de transporte de electrones. En esta cadena de transporte de electrones tenemos primeramente a las moléculas NADH y FADH2 que donan sus electrones energizados, iones de hidrógeno, a la cadena de transporte de electrones. A medida que estos electrones pasan por la cadena, parte de la energía sirve para bombear iones de hidrógeno a la matriz en el espacio intermembranoso. Luego, esto genera una gradiente de iones que impulsa la síntesis y formación del ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, los que no tienen energía se combinan con iones de hidrógeno y el oxígeno de la matriz mitocondrial y forman agua. Los iones de hidrógeno pasan por su gradiente de concentración en el espacio intermembranoso a la matriz a través de canales de la enzima ATP sintetasa y producen al final 32 a 34 moléculas de ATP a partir de los ADP y el fosfato. Esa es la cantidad total de energía que se produce a través de la cadena transportadora de electrones y al final de todo el proceso. Acá podemos observar también esta última etapa. Bueno, hemos llegado al final. Espero que ahora sí puedas dar respuesta a las preguntas de inicio. En resumen, podemos decir que los productores durante la fotosíntesis capturan la energía solar y liberan el oxígeno como subproducto. Con esta energía y los nutrimentos inorgánicos del ambiente, los productores sintetizan todas las moléculas que se necesitan, incluidos los carbohidratos, las grasas y las proteínas y los ácidos nucleicos. Dichas moléculas, a su vez, proporcionan casi toda la energía y la mayoría de los nutrimentos para el resto de la vida sobre la Tierra. Muchísimas gracias, estimados y estimadas estudiantes. Hemos llegado al final de la videotutoría. Espero que el material elaborado sea de apoyo para el estudio del tema y la comprensión de los contenidos.